El mundo sin mi hermana, a quien todos amaban. Capítulo 71. ¿Siena? ¿Sí es Saros? La voz de su nombrado se deslizó entre pensamientos más pesados. Y no fue una pregunta casual. ¿En qué diablos estás pensando este día? Siena suspiró con resignación. La escena aún era tan nítida en su memoria que podía sentir cómo sus manos temblaban de nuevo. La verdad es que no estaba pensando mucho. Ya te dije que tenía una idea vaga que podía funcionar o no. Sí, y también dijiste que aún no tenías el coraje de hacerlo. La verdad es que no lo tenía. Aún le costaba creer que aquel día hubiera sido capaz de enfrentar a Lorraina con una expresión tan calmada, mucho menos hablarle con ese tono. Entonces, ¿cómo lograste derribarlo tan brillantemente? ¿Brillante? Siena dejó escapar una risa baja. No se sentía particularmente brillante. Solo se había desahogado. Simplemente me desahogué contra ella. No pude evitar sentirme enojada. Alguien murió por su culpa. Vaya, eso también suena impresionante. Eres un propietario realmente extraordinario. Supongo que estás planeando burlarte de mí con elogios abrumadores hoy. No estoy bromeando. Estoy siendo completamente sincero, respondió Saros, frotando su pequeña mejilla ígnea antes de añadir. Cada día me enamoro más y más de mi dueña. La chispa mágica pasó de un rosa suave a un rojo cereza brillante. Siena la observó con ternura. Su nombrado parecía genuinamente emocionado por lo que había hecho. Bueno, eso es un alivio. ¿Mm? No pareces feliz con eso en absoluto. Lo estoy. Estoy tan feliz. Dios, realmente eres el mejor, Saros. Se permitió bromear, pero por dentro, la verdad era más amarga. Lo que realmente la aliviaba era que Lorraine hubiera decidido detenerse ese día. Porque sí, todo había sido un acto. Una apuesta sin bases sólidas. No tenía pruebas, nada que demostrara lo que Lorraine había hecho a la marquesa Parvis. La anciana ya estaba muerta, y la supuesta magia curativa del adolescente no podía ser verificada fácilmente. Solo Siena había notado la grieta en el corazón de la mujer durante su estancia en la escuela preparatoria. Nadie más la vio, nadie más la vería. Lorraine era la hija de una casa noble con antecedentes de magia sanadora. Aun si la marquesa había muerto justo después de ser tratada por ella, nadie la cuestionaría. Aún así, al menos hay una buena noticia. Intervino Saros. ¿Quieres decir que la magia de Lorraine no es tan poderosa como pensábamos? Aquella tarde, Siena no había abierto su territorio solo para asustarla. Lo hizo para que Saros pudiera medir su poder real. Dentro del territorio, la llama mágica fue capaz de evaluar tanto su nivel actual como su potencial completo. Los resultados no fueron impresionantes. La gente de este mundo la llamaría ordinaria, pero grandes nombrados como yo se refieren a logros como los de ella como aburridos. En su vida pasada, Lorraine había sido venerada como una genio, pero, al mirar hacia atrás, todo tenía más sentido. La única vez que fue examinada oficialmente fue después de robarle el maná a Siena, en aquella fatídica noche en la finca Minanci. Antes de eso, solo sus padres la habían evaluado. Manipular o falsificar resultados en esa situación no habría sido difícil. Además, en el inframundo solo la reconocieron como prodigio tras destruir a Saros. Entonces, la cruda conclusión se impuso. Lorraine Minanci nunca fue poderosa. No de forma natural. No realmente. Y, por alguna razón, esa verdad dejó un sabor amargo en la boca de Siena. Pero en ese momento no habría tenido mucho maná. Quizá los poderes de Lorraine simplemente se manifestaron más tarde. Intentó justificar. Eso es imposible. Además, lo que ella tomó con ese hechizo no fue tu maná, sino tu potencial en sí. Ese era el punto clave. Incluso robándolo, era poco probable que pudiera usar ese potencial completamente, ya que no era suyo. Y aunque no podía probar nada aún, ahora lo sabía. Siena suspiró al pensar que Lorraine solo se había hecho famosa por una razón: demostrar que era digna de curar al emperador. Eso había bastado para que la gente hiciera fila para ser tratada por ella. Sin embargo, dado que ahora poseía mucho menos maná que en su vida pasada, el problema se haría evidente más pronto que tarde. Lo que me robó tampoco ayudó a la calidad de sus habilidades curativas. Antes, Lorraine podía atender al menos a un paciente cada 3 días, pero en su estado actual, incluso, eso resultaría agotador. A lo sumo, esa presión serviría para que no causara más problemas, al menos por ahora. Porque si había algo que Siena sabía con certeza, era esto: Lorraine jamás se rendiría sin tener algo oculto bajo la manga. Con esos pensamientos dando vueltas en su mente, la niña sacó del cajón su bolsa de joyas esenciales.
Era mucho más ligera que cuando se la entregó el gran duque Nach, y aunque eso la entristecía, también lo aceptaba. Ya había usado varias de esas gemas. Vertió el contenido sobre su escritorio. Las piedras, casi completamente transparentes, rodaron y tintinearon suavemente. ¿Por qué sacaste eso? Preguntó Esaros, su chispa mágica. Solo porque sí, respondió Siena, jugueteando con las gemas. Recordó en ese momento el consejo que le había dado la condesa Gilinac. Si es posible, intenta hacer también un amuleto para su gracia. Esaros, perspicaz como siempre, intuyó su línea de pensamiento. Si vas a seguir pensando en ello, hazle uno. No es que te resulte difícil hacerlo ahora. Y tenía razón. Ya no requería toda su energía ni sinceridad para fabricar un amuleto. Tenía suficiente maná. Tenía a Esaros. Si conseguía los materiales adecuados, podría crear tantos como quisiera. El problema no era su poder, era su propio corazón. El problema es que soy una cobarde. No lo eres. Mi dueña no es una cobarde. Los cobardes no chantajean a los demás con tanta seguridad y brillantes como lo hiciste tú. Siena no estaba segura de que chantajear contara como brillante, pero no tenía la energía para discutir. Solo suspiró. A estas alturas, ya ni intentaba comprender cómo su nombrado podía admirarla tanto. ¿Tienes miedo de que te rechacen otra vez? No. La niña no respondió. Solo sonrió con suavidad. Claro que tenía miedo. Sabía que, ahora, los hombres de Natch eran amables con ella. Incluso si Lorraine llegaba a ser reconocida como beneficiaria de la casa Natch, no creía que ellos la rechazaran de golpe, pero tampoco esperaba demasiado de ellos. No otra vez. Pero a menos que vuelva a robarte tus poderes, seguirás siendo una maga débil. ¿Por qué el duque cogería a una niña tan incapaz cuando ya tiene a mi dueña? El mundo humano es mucho más complicado de lo que crees, Saros. El talento no era lo único que determinaba el patrocinio, y en su caso, Lorraine era la única maga sanadora del imperio. La rareza de su magia bastaba para compensar su escasez de maná. Tener la sangre de un mago sanador en una línea familiar puede ser un gran beneficio. Los humanos viven vidas muy complicadas, murmuró Esaros. ¿Qué pasaría si Lorraine decía que deseaba convertirse en beneficiaria de la casa Natch? Salvo una razón muy poderosa para rechazarla, lo más probable es que su gracia aceptara. Y si por alguna razón no lo hiciera, los que lo rodeaban, subordinados, nobles aliados, consejeros, armarían un escándalo por dejar pasar a la llamada Ángel Sanadora. Luego, naturalmente, vendría la discusión inevitable. ¿Quién sería más digna de convertirse en gran duquesa? Aunque Siena jamás deseó ese rol, lo sabía. Dirían que una huérfana plebeya jamás podría compararse con la nobleza, belleza y amabilidad de Lady Lorraine. Después de todo, su ex hermana era experta en manipular percepciones, en moldear rumores a su favor. Tal vez las cosas no cambiarían de inmediato, pero lo harían, poco a poco. Esa era la razón por la que Siena nunca había intentado forjar un lazo profundo con la familia Natch. No quería volver a lastimarse en una batalla sin sentido. De todos modos, nunca tuvo intención de competir contra Lorraine en el inframundo. Prefería entrenar en la academia militar, fortalecer su magia como dueña de Saros y obtener reconocimiento por sus méritos. ¿Por qué presentar resistencia ahora? No sentía apego hacia la casa Natch. El afecto de su vida pasada se desvanecía, lento pero constante. Pero eso no significaba que los perdonara, menos aún a Lorraine, que todavía tenía la mirada puesta en ese territorio. Así que Siena sabía que no podía quedarse mucho tiempo. Ya no estaba indefensa. Tenía algo contra Lorraine, y lo usaría si fuera necesario. Podía fingir una tregua en la superficie y, mientras tanto, volverse más fuerte, hasta convertirse en alguien a quien ni siquiera una gran duquesa pudiera tocar. Vivir feliz con Esaros. Eso era todo lo que Siena soñaba. Entonces su nombrado preguntó con inocente lógica: ¿No necesitarías dinero para vivir feliz? Bueno, supongo que sí. Entonces, ¿por qué no practicas la fabricación de amuletos con las joyas restantes? ¿Practicar? Sí, podrías acabar ganándote la vida haciendo eso más adelante. Ah, nunca lo había considerado, pero tenía sentido. Además, será muy divertido ver sus reacciones una vez que empieces a ser otro. ¿Qué? Ah, nada. Sí, nada importante. Solo el gusto de una chispa mágica que sabía exactamente qué botón presionar. A la mañana siguiente, llegó una carta para Siena. El mensajero que la entregó no era un repartidor cualquiera, sino un hombre de aspecto elegante, cabello largo y plateado recogido con esmero, que aparentaba estar en sus veintes.
La niña lo reconoció de inmediato. «Buen día, señorita Siena», saludó con cortesía. Traía consigo una invitación, y no de cualquier persona, venía de su majestad. Siena tomó la carta y la abrió sin sorpresa, aunque no esperaba verla de manos de ese mensajero en particular. Dentro del sobre encontró una nota escrita a mano por el propio emperador Frederick. «Te extraño mucho y deseo verte lo antes posible. ¿Podrías venir a visitarme después de ver esta carta? Te he enviado un carruaje. Postdata, te agradecería que te encargaras de las molestias con las que estoy lidiando mientras estás aquí». El tono era más propio de un abuelo afectuoso que el del gobernante de un imperio. A estas alturas, eso ya no sorprendía. Pero quien sí parecía descolocado era Roderick Natch, el gran duque, que no tardó en manifestarlo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con el ceño ligeramente fruncido. El visitante, imperturbable, respondió con calma. «Últimamente su majestad pasa la mayor parte del tiempo en su jardín. A veces los sirvientes se pierden y no logran encontrarlo. Así que cuando tengo tiempo, entrego sus cartas personalmente». Roderick entrecerró los ojos, no muy convencido. «¿Tiene la casa Eurus tanto tiempo libre?». Era una provocación apenas disfrazada. Sin embargo, el duque Teseo Eurus no se ofendió en lo más mínimo. Al contrario, sonrió con ligereza. «Bueno, no ha pasado gran cosa estos días», respondió con una naturalidad que desarmaba. Y francamente, tenía curiosidad por el nuevo propietario de un nombrado. La sinceridad de Teseo, tan inusual en los círculos de poder, dejó al gran duque Natch sin réplica inmediata. Su tono suave y casi musical hizo que sus palabras flotaran en el aire como un murmullo de primavera. «Me preguntaba qué clase de persona sería», dijo mirando a Siena. «Realmente pareces haber traído la primavera al inframundo, como todos dicen». Le sonrió con gentileza. Roderick, que no parecía encantado con la presencia del otro noble, fue directo. «Entonces, ¿tu negocio aquí terminó?». Siena no pudo evitar notar que el tono del gran duque había ganado cierta aspereza, como si de repente se hubiera puesto a la defensiva. «Sí, lo hizo», confirmó Teseo, antes de inclinarse educadamente ante la niña con una mano sobre el pecho. «Te deseo la mejor de las suertes, señorita de la primavera». Y sin más, se marchó. No hubo gestos teatrales ni intentos de extender la conversación. Simplemente se fue, como si realmente hubiera venido solo a entregar la carta. Siena lo observó alejarse con atención. Pensó, no sin cierta ironía, ese hombre realmente parece flotar como una nube. Ahora había algo más importante que el misterioso duque flotante. O mejor dicho, alguien. Siena tenía una misión clara, purificar el espíritu dentro del cuerpo del emperador. Y eso es lo que haría. Continuará.